a todos los que os habéis conectado hoy a la jornada. Bueno, vamos a tratar de hacer una sesión bueno, lo más práctica posible y efectivamente, como decía Ramón, lo que queremos es que hagáis preguntas. Yo creo que es la parte más útil de este tipo de sesiones o de conexiones, ¿no? Entonces, durante toda la sesión podéis utilizar el chat y al final dedicaremos unos minutos, lo que haga falta para contestaros las preguntas, las dudas que tengáis, ¿no? Bueno, vamos a hablar efectivamente de financiación, vamos a hablar de financiación pública y privada, porque ahora mismo pues, la rehabilitación de edificios residenciales pues tiene un componente público importante, que son las ayudas Next Generation, los distintos programas de ayuda, y también, lógicamente, de financiación privada, porque la ayuda pública pues, no es suficiente ni en cuantía ni en número, es decir, que necesitamos llegar al máximo de edificios y de viviendas posibles y, bueno, y completar la ayuda, el porcentaje no subvencionado con financiación pública, con financiación privada. Además, necesitamos sobre todo arrancar las obras, es decir, para cobrar la subvención, en la mayoría de los casos es necesario que la obra esté terminada y, como sabéis, acreditar que ha habido una mejora de eficiencia energética, por la diferencia entre la calificación energética del principio de la foto inicial del edificio antes de hacer la obra y la foto final, ¿no? Con esa mejora acreditada es cuando se libera la subvención, salvo que se haya gestionado y solicitado un anticipo, ¿no? Que también luego comentaremos. Bueno, yo antes de entrar un poco en lo que es, voy a ver si cierro esta pestaña, ahí. Lo que son las características principales de la financiación privada, de nuestra línea de financiación, sí que quería entrar en la parte, yo creo que más nos preocupa a todos, ¿no? Que es la parte del convencimiento a las comunidades de propietarios de que hagan de la conveniencia de hacer las obras, ¿no? Ese proceso de convencimiento que no es fácil. Todos vivimos en una comunidad de propietarios y sabemos pues que cuando vamos a una reunión pues hay personas de distinto perfil socioeconómico y que ponernos de acuerdo es muy complicado. Pero por eso, y vosotros que sois industriales, que sois empresarios de construcción, rehabilitación, os enfrentáis a este cliente, a vuestro cliente, que es el nuestro también, al final, nuestro cliente final es la comunidad de propietarios, y tenemos que ir con el argumentario lo más armado posible para llevar a cabo ese convencimiento, no solo de la propuesta de obra, el presupuesto, sino también decirles cómo lo pueden pagar, ¿no? Entonces, yo en esta foto he querido resumir un poco lo que hoy en día son las grandes ventajas que tiene la rehabilitación energética, ¿no? Hablamos, en primer lugar, de subvenciones, luego entraremos un poquito más en detalle, de subvenciones del 40, del 65, del 80%, en función, como digo, de la mejora de calificación energética. Sabéis que hay varios rangos de mejora y en función del rango que se alcance, y luego lo comentaremos, pues estaremos ante un escenario de subvención del 40, del 65, del 80. Estos porcentajes nunca han existido y hay que aprovecharlos porque tampoco sabemos lo que van a durar. Si es verdad que las partidas del 2021 y 2022 están comprometidas y ya las tiene, en este caso, la Generalitat de Cataluña, pero las siguientes partidas pues están por definir, con lo cual, cuanto antes nos pongamos en marcha, mejor. El segundo gran ventaja son las deducciones fiscales. Frente a la situación anterior, en la que las ayudas tributaban, ahora las ayudas no solo no tributan, no hay que incorporarlas en la declaración de la renta, sino que además, en el caso de edificios, tienen una deducción fiscal del 60%. Es decir, de la cantidad que paga un propietario por lo que le corresponde de la obra de rehabilitación de su edificio, descuida la subvención, lógicamente, el 60% se puede deducir en renta y luego lo comentaremos. Luego la revalorización del inmueble, que de media en España es de un 26% después de una rehabilitación energética. Y luego el ahorro en la factura, que ahora todos tenemos una gran sensibilidad hacia el tema de los costes, ¿no? De nuestra factura de luz, de gas. Si podéis, es que estoy mucho ruido, si podéis, por favor, poner el mute, os lo agradecería porque si no, no se oye bien. Los que tengáis abierto el micrófono, por favor.
Gracias. Bueno, os decía que estas 4 son las 4 ventajas principales desde un punto de vista económico. Luego, habría que sumar, no lo he puesto aquí porque no aplica en todos los casos, hay ayuntamientos que también impacta cuando hay una mejora, por ejemplo, el tema de autoconsumo, que también se está instalando a nivel de edificio residencial, en una reducción del IBI, ¿no? Del IBI que muchas veces se reduce entre un 30 y un 50% durante 3 o 4 años o más, dependiendo de los ayuntamientos, y eso también es un ahorro muy importante, porque el IBI pues, tiene un coste anual. Si reducimos el coste del IBI, pues estamos también teniendo un retorno inmediato de lo que es el coste de la inversión. Bueno, eso sería la parte económica. Sin duda, la mejora del confort y calidad de vida y la mejora en el impacto ambiental. Si bien estos son argumentos un poco más filosóficos, y en una comunidad de propietarios sabemos que no son los definitivos, pero están ahí, ¿no? Sin duda, cuando hacemos una obra de rehabilitación, mejora toda la calidad de vida y también la imagen, ¿no? del barrio, de la ciudad, ¿no? Al hacer estas actualizaciones. Y luego, por nuestra parte y complementariamente a todo esto, que muchas veces dice, vale, todo esto está fenomenal, pero ¿cómo lo pago? Bueno, nosotros, y es lo que vamos a comentar, ponemos a disposición vuestra, de vuestras empresas, con los acuerdos de colaboración que vamos a comentar, pues una financiación fácil, ágil y flexible para que las comunidades de propietarios puedan entender que estas ventajas es una pena perderlas y además que pueden pagarlo, que lo pueden pagar de una manera también sencilla y con un plazo muy largo, que en el caso de ayudas Next Generation podemos llegar hasta 15 años. Con 15 años la cuota se diluye, baja bastante el importe, la cuantía, y yo creo que pensamos que es accesible para todos, ¿no? Es una cuota que en principio pues tanto personas jubiladas como personas con menos ingresos pueden afrontar también. En definitiva, nosotros en lo que trabajamos y en lo que creemos es en una solución llave en mano, en la que se ponga encima de la mesa de la comunidad de propietarios todos los ingredientes necesarios para sacar adelante la obra, ¿no? De rehabilitación. Lógicamente el proyecto, que es el punto de partida, esa evaluación, diagnóstico del edificio, de la situación actual y de las posibilidades de mejora, la gestión y tramitación de la ayuda, fundamental, la ejecución de la obra que vais a llevar a cabo vosotros y la financiación, ¿no? Son los cuatro pilares fundamentales. No me quiero detener en la gran oportunidad que supone para todos el momento actual. Es un momento de dificultad, pero también es de oportunidad, partiendo de que la realidad económica, el marco actual es muy complejo, agravado por la pandemia sin duda, y ahora estamos viendo con la subida de la inflación, la caída del PIB y el tema del paro estructural que tenemos. El parque residencial, que es muy antiguo, sin duda también es el punto de partida, energéticamente ineficiente y poco accesible. Podéis ver datos de la antigüedad, más del 50% de los edificios tienen más de 40 años, es muy ineficiente, el 85% de las viviendas tienen calificaciones muy malas, tanto en términos de emisiones como de consumo, y es poco accesible. Los edificios, pues el 75% de ellos no son accesibles y el 40% de ellos, de 4 plantas o más, no tienen ascensor, ¿no? Entonces, este es el punto de partida. Habría que incorporar aquí otras dificultades que sabéis, el encarecimiento de los materiales, ¿no? La dificultad de encontrar mano de obra cualificada, que sabemos que hubo un trasvase de mano de obra en las crisis anteriores hacia otros sectores, ¿no? Y el no relevo generacional, ¿no? Que está también ahí y que lo conocéis bien. Pero sin duda hay un mandato tanto europeo como aquí en España de incrementar las rehabilitaciones, pasar de las 30.000 que se hacían hasta la fecha a 300.000 actuaciones, con lo cual todo este marco, sin duda hay dificultades, pero hay una gran oportunidad para todos, ¿no? Bueno, yo quería también poneros unas imágenes, ¿no? En qué se traduce la financiación, qué cosas hacemos, qué cosas venimos haciendo, ¿no? Y muchas veces, como pone la transparencia, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Os queríamos mostrar
un caso del cual estamos muy satisfechos, ¿no? En Deutsche Bank, que es la financiación de barrios enteros, ¿no? Os ponemos este porque ya se ha terminado, estamos trabajando barrios en toda España, también en Cataluña, y bueno, pues es un barrio muy replicable a cualquier ciudad y punto del país, ¿no? Entonces ahí podéis ver un barrio que es de los años 60, que está encorsetado entre nudos de comunicación, es el barrio del aeropuerto, que está en la carretera precisamente de Madrid hacia Barcelona, con unas tipología y unas deficiencias muy grandes, ¿no? En cuanto sobre todo a materiales y calidades. Y sobre este barrio, sobre la plataforma de los ARRUs, y luego comentaremos que va a ser muy parecida a la que se va a utilizar o ya se está empezando a utilizar para el plan de barrios, pues ahí podéis ver un poco el racional de la operación, ¿no? La inversión por vivienda que era necesario, las aportaciones de ayuntamiento, ministerio y de los ciudadanos, y el ahorro y la recuperación de la inversión, ¿no? Aquí podéis ver imágenes a la izquierda del barrio. Como digo, seguro que os sonará en cualquier ciudad de Cataluña o de Barcelona, o sea, cualquier punto, imágenes de cómo está quedando. Aquí también veis imágenes del barrio anteriores a la actuación y de cómo está quedando, ¿no? Aquí es donde se resume, pero de una manera real, pues todo esto que hemos dicho, las ventajas de la rehabilitación, cómo cambia la calidad de vida, cómo cambia el entorno y cómo se revaloriza todo, ¿no? No solamente a nivel económico, sino también a nivel de ciudad y de barrios, ¿no? Lógicamente os hemos puesto esta imagen de lo que es una actuación en un barrio, porque si podemos financiar un barrio entero, podemos financiar también, lógicamente, la rehabilitación de un edificio, de un conjunto de edificios en un barrio, ¿no? Sin entrar dentro del programa de barrios. Entrando ya en lo que son las características principales de nuestra financiación, nosotros nos dedicamos principalmente a financiar comunidades de propietarios, aunque también hacemos viviendas unifamiliares de propietarios de viviendas unifamiliares, si bien el grueso de nuestra financiación va dedicado a comunidades de propietarios. Nosotros llevamos más de 25 años financiando comunidades. No es algo nuevo, no es algo que hayamos lanzado ahora por la moda de los fondos Next Generation, los fondos europeos, sino que, como digo, empezamos con los ascensores, financiando a las comunidades de propietarios siempre, a las comunidades de propietarios, el aparato y la instalación del ascensor, y hemos continuado ya en la última década con todo tipo de actuaciones, no solo accesibilidad, sino también eficiencia energética, seguridad, cumplimiento de la normativa de la inspección técnica de edificios. Es decir, cualquier actuación que se haga en un edificio residencial, tenga subvención o no la tenga, la podemos financiar. El plazo de financiación, en términos generales, era hasta 10 años, pero ahora con las ayudas Next Generation podemos llegar a 15, como os comentaba. Nosotros giramos una única cuota a la comunidad, un único recibo, y el administrador va a repartir ese recibo entre los propietarios en función de su coeficiente de participación y de aquellos que hayan querido participar, porque si a algún propietario le tocaban 3.000, 4.000, 5.000 euros y dice yo lo pongo y no me incremente la cuota ordinaria de comunidad, pues también es posible y se va a generar el recibo y se va a repartir solo entre aquellos que quieran participar. Por eso también es flexible. Pero como digo, nosotros giramos un único recibo. Ese recibo es el recibo de un proveedor más de la comunidad, igual que está la luz, el mantenimiento, la limpieza o los honorarios del administrador, va a llegar también el recibo de nuestro préstamo y se va a integrar dentro de la cuota ordinaria de la comunidad como un gasto corriente más de la comunidad. Con lo cual, como digo, al llevárnoslo a plazos largos, hace que ese impacto en la cuota ordinaria, la cuota corriente que pagan los propietarios, sea el menor posible. Todo esto lo hacemos sin pedir vinculaciones ni garantías adicionales a los propietarios y financiando hasta el 100%. Financiamos el 100% del presupuesto, impuestos incluidos, y figura dentro del presupuesto también los honorarios de arquitectos, y sin pedir vinculaciones, es decir, la comunidad no tiene que abrir cuenta, no tiene que contratar ningún producto ni servicio con nosotros. Vamos a girar el recibo, como digo, como un proveedor más
a la cuenta corriente con la que esté trabajando la comunidad de propietarios. No le supone, en ese sentido, ningún inconveniente, que ahora sabemos que es complejo, la apertura de cuentas, funciona y sigue funcionando con toda normalidad. Y no pedimos garantías adicionales porque no identificamos a los propietarios, no sabemos quiénes son los propietarios, únicamente va a firmar el presidente de la comunidad en nombre y representación de todos los vecinos. Por eso es también un procedimiento muy sencillo. La documentación que pedimos, por tanto, es sencilla porque las comunidades de propietarios no son empresas, no tienen un balance y una cuenta de resultados. Las comunidades de propietarios pues tienen unas cuentas anuales, tienen una cuenta corriente y tienen pues un poco un balance de situación, de si tienen retrasos, si tienen algún vecino que se demora en el pago, y nosotros pedimos un poco de estas cosas, ¿no? Siempre lo hacemos a través de certificaciones, nunca pedimos las actas ni pedimos relación, por ejemplo, de personas que tengan incidencia morosidad por protección de datos. Entonces pedimos, como digo, muy poca documentación y toda ella está en poder del administrador de fincas o del secretario si la comunidad no tuviera administrador, ¿no? La empresa para nosotros es fundamental. La empresa que va a hacer la obra o el servicio, el modelo sería como una moneda con dos caras, es todo lo que os he contado, de financiación hasta el 100%, hasta 15 años, sin vinculaciones, sin garantías. Y en la otra parte y con una documentación muy sencilla, y en la otra parte, en la otra cara de la moneda, estaría la empresa, vosotros, ¿no? Que sois fundamentales. Nosotros con las empresas hacemos un acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración también es gratuito, no le compromete a la empresa, no tiene que hacerse cliente del banco, ni abrir cuenta, ni contratar ningún producto, ni servicio, ni asume un compromiso de volumen a financiar con nosotros. Lógicamente, lo que queremos es que, igual que vosotros, que ese acuerdo se ponga en marcha, que no se quede en un cajón y que financiemos operaciones con vosotros. A partir de que vosotros valoráis la conveniencia de firmar ese acuerdo y nosotros también entendemos que tenéis tenéis ese foco en el mercado y la experiencia un poco para hacer estas obras, pues firmamos el acuerdo y a partir de ese momento vosotros podéis incorporar junto con vuestro presupuesto la solución de pago. Le podéis decir a la comunidad, la obra cuesta esto y lo podéis pagar de esta manera. Ponemos a vuestra disposición una serie de simuladores para que en función del importe de la obra y el número de vecinos, pues podáis calcular las distintas hipótesis de cuota que saldría por vecino y que luego en las juntas de comunidad tienen que aprobar. Nosotros vamos a hacer los pagos por certificaciones, por disposiciones. Vosotros como empresa pactaréis con la comunidad de propietarios, firmaréis un contrato, lógicamente, de obra, con un presupuesto, con una duración de la obra y un calendario estimado de ejecución, y nosotros nos adaptamos a ese calendario y vamos pagándoos en función de esas certificaciones que se vayan emitiendo con firma de la dirección facultativa y el ok y el conforme del presidente. Para vosotros como empresa, ¿qué ventajas tiene este modelo de financiación? Pues tiene varias ventajas muy importantes. La primera es la de certeza de cobro. Ya va a ser el banco quien nos pague la obra, quien nos pague tanto el inicio, el arranque a la firma, como las distintas certificaciones hasta la certificación final de obra. Con lo cual no vais a tener que lidiar este tema con la comunidad de propietarios, ¿no? Y en segundo lugar os mejora mucho la liquidez porque no tenéis que financiar la obra ya está financiada por el banco y vosotros vais a ir recibiendo los pagos según el calendario de ejecución que hayáis pactado. La suma de estas dos cosas, certeza de cobro y de mejora de la liquidez, que evita que tengáis que tirar de recursos propios o de líneas de financiación bancaria, pues os permite posicionaros de una manera estratégica ante el mercado de la rehabilitación diferente, porque estáis en una situación pues más cómoda. Sabemos que las comunidades de propietarios en general pues se perciben muchas veces como que da una cierta pereza, ¿no?, de entrar ahí como comunidad, pero cuando vamos de la mano, vamos de vuestra mano y vosotros con nosotros, todo es más fácil y todo fluye de otra manera, ¿no? Nosotros, además, tenemos un compromiso de resolver las solicitudes de financiación muy rápida, en 48 horas desde que tenemos la documentación de la comunidad.
¿Por qué lo podemos hacer así? Porque estamos especializados. Tenemos un equipo tanto... Oye, se oye por ahí un ruido, a ver si... tenemos un equipo especializado tanto a nivel comercial como administrativo y de riesgos que solamente hacemos esto. Solamente nos dedicamos a financiar obras de rehabilitación de comunidades de propietarios. Y esto nos permite tener, por tanto, una respuesta igual y rápida desde cualquier punto que venga del territorio que venga la solicitud, ¿no? Entonces, esto es lo que también es diferencial. Nosotros no nos apoyamos en la red de sucursales, sabemos que la red, pues las oficinas bancarias tienen muchos objetivos comerciales, persiguen pues que abras la cuenta, que contrates un seguro. Nosotros, como no entramos en esto, nuestra propuesta no está contaminada con ningún objetivo, pues nos permite ser muy transparentes y muy rápidos en la gestión de las solicitudes. Además, las operaciones se aprueban en su mayoría. Diréis, ¿cómo es posible? Hablando de comunidades. Bueno, en primer lugar, llevamos más de 25 años y tenemos muy bien identificado a nivel de riesgos las comunidades de propietarios. No es como el resto de los bancos que o bien a una empresa, pues efectivamente se analiza el balance y la cuenta de resultados, a un particular se analiza la renta y las nóminas o los ingresos si es un profesional liberal. Y tienen unos sistemas de scoring para analizar todo esto. Pero a una comunidad, claro, ¿qué analizas? Bueno, pues nosotros, como llevamos tanto tiempo, sí que tenemos desarrollado un sistema de análisis del riesgo de la comunidad muy rápido, como decimos, y en este sentido nos lo facilita. Y luego, pues nosotros vemos que el primer mitigante del riesgo es la propia comunidad. Cuando una comunidad se decide a hacer una obra es porque tiene la paz social y económica suficiente como para afrontarla. Si no, normalmente no se van a meter a hacer una obra, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aprobamos prácticamente el 98-99% de las peticiones. Y además es muy importante que aprobamos por el 100% de los solicitados. Es decir, que si se solicitan 200.000 euros a 10 años, aprobamos eso. No decimos, pues ahora vamos a aprobar 100.000 a 6 años, ¿no? Que eso no serviría, cambiaríamos el paso de la comunidad y no serviría de nada, ¿no? Bueno, este es el modelo, las características principales que hemos comentado y donde vosotros como empresa desempeñáis un papel fundamental en la ejecución y de todo el proceso, ¿no? Y además ahora con la aparición de Next Generation y la nueva figura de los agentes y gestores de rehabilitación, probablemente muchos de vosotros queráis adoptar eso, ya lo seáis, ¿no? Este rol. Y entonces veis perfectamente cómo encaja la financiación en ese modelo de llave en mano. Yo, para terminar también y de una manera rápida, pues quería hacer un pequeño resumen de Next Generation, de los programas de ayuda que hay en vigor. Bueno, como sabéis, el Next Generation español es el plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia que se lanzó en octubre del año pasado con el Real Decreto 853-21 de 5 de octubre. Junto con este salió otro de medidas urgentes para facilitar también el desarrollo de todas estas actuaciones en edificios residenciales. Y surge pues para paliar los efectos, los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia. Por eso tiene efecto retroactivo hasta el año 2020, es decir, que las actuaciones, si cumplen con los requisitos de los distintos programas, pueden haberse iniciado desde febrero de 2020, ¿no? Siempre que cumplan los requisitos. Bueno, aquí podéis ver, no me voy a detener mucho, este plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene 30 componentes. Nosotros vamos a centrarnos, vamos a hablar del 2. El primero sería, por ejemplo, el de la movilidad, el 30 sería el de la seguridad social, pero este es el componente 2 del programa, es el que alude a la rehabilitación de edificios residenciales. Es el segundo programa que más dotación económica tiene de los 30 y, bueno, como podéis ver, pues tiene casi 2.000 millones para el programa de edificios y viviendas, en torno a 1.000 para el de barrios y 450 millones para compensar los menores ingresos que van a tener las administraciones públicas por las deducciones fiscales que antes he comentado. Adicionalmente, hay otros 1.000 millones para rehabilitación de edificios públicos y otros 1.000 millones para construcción de vivienda para alquiler social en edificios
energéticamente eficientes, con lo cual el programa, como digo, es muy ambicioso y tiene una gran dotación. Resumen, de los 6 programas, nosotros nos vamos a centrar en los 5 primeros, el de actuaciones a nivel de barrio, oficinas de rehabilitación, actuaciones a nivel de edificio, que es el que más nos interesa, el de actuaciones en vivienda, es decir, viviendas de puertas para adentro. El quinto sería el de libro de edificio y el sexto, como digo, que es el de alquiler social. Bueno, haciendo un resumen y para que lo veáis así de la manera más clara posible, aquí está la comparativa de ayudas y de requisitos entre el programa de barrio y el programa de edificios. En términos generales, bueno, los rangos son los mismos. Sabéis, como he comentado, que se requiere una mejora de eficiencia energética acreditada por un certificado de eficiencia energética anterior, es decir, la foto del edificio antes de hacer la actuación y posterior. Y si conseguimos reducir el 30% del consumo de energía primaria no renovable, que es el umbral mínimo para entrar en subvenciones, y nos situamos entre el 30 y el 45%, pues tendremos un nivel de subvención que sería del 40%, con unos cuantía máxima. Está techado, a pesar de, siempre va a ser el menor de los dos valores, o el 40%, 8.100 euros, o 6.300 si hablamos del programa de edificios. Y así podéis ver progresivamente, si nos vamos al tramo entre el 45 y el 60%, sería del 65%, y si nos vamos al último tramo igual o superior al 60% de esa reducción del consumo de energía primaria no renovable, pues estaríamos en el 80% con un máximo de 21.400 o de 18.800. Luego, además, hay que atender a las zonas climáticas en función de que se requiere una reducción de la demanda de energía, bien de calefacción y de refrigeración, si son zonas climáticas de IE de un 35% y si es de C de un 25%. Bueno, estos requisitos son comunes, están los rangos y lo único que varía es que en el de barrios pues hay una cuantía mayor, el techo de subvención es mayor, y en el de vivienda, en el de edificios es un poco menos, pero en cualquier caso 18.800 euros por vecino son ayudas que nunca se han visto, ¿no? hasta la fecha. Luego está el programa de viviendas, como decía, de viviendas de puertas hacia adentro, donde aquí la subvención es del 40%, con un mínimo de actuación de 1.000 euros y con un máximo de deducción fiscal de 3.000, de ayuda de 3.000 euros. Se requiere, aquí es o, ¿no? No son las tres situaciones, o bien una reducción de la demanda del 7%, o bien una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, o bien la modificación o sustitución de elementos constructivos de la fachada. Estamos hablando aquí del plan Renove de ventanas, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de estas tres, con cualquiera de estos tres elementos podemos llegar a esa ayuda del 40% con ese máximo de 3.000. También hay que citar la figura de los agentes y gestores de rehabilitación, que se introducen en el Real Decreto 853 y que luego cada comunidad autónoma, en este caso la Generalitat de Cataluña, ha desarrollado en la publicación de su convocatoria, donde bueno, pues se dice con carácter general que puede ser cualquier persona física o jurídica, pública o privada, ¿no? Puede ejercer este rol, que lleve a cabo pues todas esas actuaciones que hemos comentado de llave en mano, ¿no? que supone impulsar todos aquellos distintos elementos de lo que es una actuación en un edificio residencial. Se busca, como digo, ese llave en mano, facilitar a la ciudadanía y a las comunidades de propietarios la realización de las obras, y se requiere que, lógicamente, se firme un contrato con la comunidad donde se mandata a ese agente o a ese gestor para que actúe en su nombre e incluso pueda recibir la subvención y gestionar la subvención también en nombre de la comunidad, ¿no? Bueno, luego a lo mejor seguro que tenéis alguna consulta sobre esta figura. No me voy a detener mucho en el programa del libro del edificio. Sí es verdad que en España en general y en Cataluña
no existen, salvo los edificios que se han ido construyendo a partir del Código Técnico de Construcción del año 2000 y siguientes, pues los edificios carecen de este libro, ¿no? Que es un poco lo que se persigue, es que haya ese diagnóstico inicial, ese punto de partida donde se identifique pues, las características constructivas, comportamiento energético del edificio, instrucciones de uso y mantenimiento, diagnóstico del potencial de mejora, plan de actuaciones, ¿no? También requiere, lógicamente, que se pongan en marcha estas actuaciones y que consigan esos rangos de mejora que hemos visto entre el 30 y el 45 y el 60 o igual o superior al 60%. Los edificios, en términos generales, tienen que estar construidos antes del año 2000 y tienen que tener al menos también un 50% de la superficie construida bajo rasante debe tener uso residencial. Y luego hay unas ayudas, un rango también de ayudas en función del número de viviendas que tenga, que es hasta 20 viviendas 700 euros, más una cantidad de 60 euros por vivienda, y si es de más de 20 viviendas es de 1.100 euros más 40 euros por vivienda con una cuantía máxima de 3.500 euros, ¿no? Luego, además, adicionalmente, si no se dispone de la inspección técnica o del informe de evaluación, la ayuda puede incrementarse hasta un 50%. Bueno, y finalmente termino con el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que salió en la misma fecha, el 5 de octubre, el Real Decreto 1921, que viene a modificar básicamente 3 leyes. Por eso es decreto ley, modifica la ley del impuesto de la renta de las personas físicas, modifica la ley de propiedad horizontal y la ley del texto refundido de la ley del suelo, ¿no? En cuanto a la modificación del impuesto de la renta, he comentado que no solo no tributan en renta las ayudas, sino que además, adicionalmente, hay unas deducciones. Las deducciones son del 20% y del 40% cuando hablamos de actuaciones en viviendas, como digo, de puertas para adentro. Siempre, en el caso del 20%, se tiene que reducir el 7% de la demanda de calefacción o de refrigeración y hay una base máxima anual de deducción de 5.000 euros y del 40%, siempre que se reduzca o bien el 30% el consumo de energía primaria no renovable o se consiga que la vivienda pase a tener calificación A o B. En este caso, la deducción será del 40%, con una base máxima anual de deducción de 7.500. Y luego la tercera deducción, que es la de edificios, es del 60% para actuaciones igualmente que consigan una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable o que el edificio consiga calificación A o B. En este caso, la deducción es de 5.000 euros máxima anual, si bien es verdad que se puede acumular, si la parte que ha pagado el propietario es mayor, se puede acumular durante varios ejercicios con una base máxima total de deducción de 15.000 euros. Es por esto que, como decía, entre la ayuda que reciben más la deducción fiscal, y si complementario hubiera otra, como el tema del IBI, puede en algunos casos salir prácticamente, y si sumamos lógicamente el ahorro energético en el recibo de la luz y demás, puede salir prácticamente gratis la actuación, ¿no? Y esto es lo que entre todos tenemos que hacer ver a los propietarios. Y finalmente, pues se modifica también la ley de propiedad horizontal, reduciendo las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos, pasando a mayoría simple frente a otras mayorías más cualificadas que había antes, y se considera gasto corriente el gasto de las obras, y luego se modifica el texto refundido de la ley del suelo para dotar de plena capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para que puedan contratar obras y contratar también la financiación. Nosotros esto nunca lo hemos requerido porque llevamos 25 años entendiendo que las comunidades de propietarios desde un punto de vista jurídico no tenían ningún problema para endeudarse y contratar las obras, pero bueno, esto es un espaldarazo que ha querido sacar también el regulador, ¿no? El legislador en este caso, pues para hacer las cosas más sencillas, ¿no? Igualmente se pone en marcha una línea de avales ICO para
favorecer la concesión del crédito, nosotros no vamos a utilizar esta línea. Nuestro modelo no requiere garantías complementarias ni por parte de los propietarios, porque, como he dicho, no los identificamos, y tampoco por parte de las administraciones públicas. Es decir, que nosotros damos el préstamo a la comunidad y no requerimos ninguna línea de garantía adicional. Bueno, y hasta aquí es un poco la presentación. Ahora, a partir de ahora, Ramón, junto con Javier y con Vicky, pues entramos en el turno de preguntas para ponernos a vuestra disposición de lo que nos queráis comentar. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, y a los demás, cuando queráis, podéis empezar a hacer preguntas. Si queréis utilizar el chat vosotros mismos, ¿eh? Parece que todo está muy bien explicado, José Antonio. Bueno, seguro que surgen cosas, ¿no? Yo normalmente preguntas que suelen hacer es pues del tipo de qué pasa si un propietario no paga la cuota de la comunidad frente a los que lo pagan, ¿no? Que normalmente surgen. Bueno, como por subrayar algunos de los comentarios que he hecho, como digo, nuestro préstamo se integra dentro de la cuota ordinaria de la comunidad como un proveedor más. Entonces, cuando un propietario impaga, la cuota está pagando todo, está pagando la cuota, no solamente el préstamo, sino el resto de los servicios que le da a la comunidad de propietarios. Entonces, no hay diferencia, ¿no? Porque no pague frente a la situación anterior sin préstamo, ¿no? La comunidad tendrá que reclamarle para que se ponga al día, como se suele hacer, y si ya pues persiste en el impago, pues la comunidad de propietarios utilizará igualmente pues las vías legales que existen, ¿no? Por los procedimientos monitorios de reclamación de cantidad, ¿no? Es decir, que eso es una duda que normalmente se tiene en las reuniones de comunidad. Oye, ¿qué pasa si yo pagamos la mayoría y no pagan unos cuantos? Pues como digo, no cambian nada, la situación es exactamente la misma que si no hubiera préstamo o que si no se hubiera hecho la obra. Es el impago de la cuota de la comunidad y ante eso la comunidad pues reacciona como viene haciéndolo hasta ahora. Mira, José Antonio, en el chat veo preguntas. ¿Lo ves tú, el chat también? Sí, ¿se puede financiar solo la subvención? ¿Carencia? Bien, sí, pues podemos efectivamente dar carencia durante el periodo de ejecución de obras. ¿La carencia cuándo tiene sentido? La carencia tiene sentido cuando va a ocurrir algo que cambia la situación. En este caso, lo que puede cambiar la situación es la subvención. Si no hubiera subvención, la situación de la comunidad, una comunidad es muy estable, no es como una empresa que puede tener una venta, tiene por recibir algún ingreso, pero la comunidad se nutre de las cuotas ordinarias. Entonces, solamente tiene sentido si va a haber un acontecimiento extraordinario, como puede ser efectivamente la subvención. Por tanto, a la pregunta, sí, podemos dar carencia durante el periodo de ejecución de obras, dependiendo cuál sea esta ejecución, pues pueden ser 12 meses, 15 meses, 18 meses, para que la cuota durante este periodo sea lo más parecida a la que va a tener la comunidad cuando termine la obra, se reciba la subvención y quede solo la parte no subvencionada. Para tener y que también tengan visibilidad los propietarios, que esto es, por eso os decía que es importante esas simulaciones para cuando vayamos a las juntas, decir a los propietarios, pues mira, esto cuesta, imaginamos, 200.000 euros, tocáis a 4.000 euros, pero lo podéis pagar de esta manera. Durante el periodo de ejecución de obras y antes de recibir la subvención con una cuota de esta cuantía, que puede llevar carencia, se puede dar los dos ejemplos, con carencia y sin carencia, y después de recibir la subvención y solo por la parte ya no subvencionada, la cuota que os correspondía sería esta. Entonces, tienen ahí toda la información que necesitan de una manera nítida y ahí pueden tomar la decisión y elegir el plazo y, por tanto, la cuota que más les corresponda. No sé si he contestado a la pregunta de la carencia. Sí. Antes tienes otra. Si te fijas,
Dice, ¿los vecinos que quieren aportar el dinero en efectivo son mencionados a la hora de firmar la financiación de la propia comunidad? No, bueno, ahí en el acuerdo de la Junta, del acta de la comunidad, efectivamente se indica quién van a formar parte o no de la financiación y, por tanto, los que adelanten el importe porque lo tengan o hayan conseguido el dinero pues, por otra financiación o lo que sea, no tienen no van a formar parte, por tanto, de esa cuota, y su cuota ordinaria comunidad seguirá siendo la misma, no se va a incrementar, ¿vale? O sea que ahí esos propietarios quedarían, por tanto, ya al margen de la financiación. Ya tienes otra pregunta más abajo. A ver, ¿la ves? No, no la veo. Mira, ¿vais presencialmente a reuniones de comunidades de propietarios? Bueno, esto si queréis, Victoria y Javier, si queréis vosotros comentar, pero nosotros no tenemos inconveniente en ayudar, sobre todo de manera inicial. Si queréis comentar. Vicky, Sí, te tienes mute. que, tienes que poner el altavoz, que estás en mute. Contesto yo, soy Javier David, soy el regional de Cataluña. A ver, no hay inconveniente, o sea, os podemos acompañar, sí que es verdad que conocemos de la mano de los administradores las situaciones que se pueden producir, ¿no? en una reunión de vecinos. Entonces, normalmente no acudimos a algún caso excepcional, lo que sí que tenemos es reuniones con los presidentes de las comunidades o con las juntas. En ese caso no hay ningún problema en poderles presentar nosotros directamente en nuestro programa de financiación. Sí que es verdad que, ya, como os he dicho, en una reunión de comunidad hay muchos vecinos y a veces se convierte un poco complicado el poder presentar la financiación. Pero ya te digo que para hablar con presidentes o con juntas, ningún problema. Pero aún así, en algún caso, nos hemos presentado en alguna reunión de vecinos. Gracias. Vale, veo otra pregunta, Jordi Galí, que si la presentación... bueno, esto contesto yo. Sí, la presentación está grabada, ¿vale? Luego la podéis ver. Otra pregunta, rango de intereses. José Antonio. Bueno, pues el tipo de interés, lógicamente, varía en función del plazo. Ahora es muy complicado hablar de tipo de interés porque, como sabéis, por desgracia, está subiendo mucho el precio del dinero. Hay una expectativa ya real de subida del precio oficial del dinero en la zona euro, y todas las curvas de tipo de interés, tanto a corto como a largo plazo, pues se están incrementando. Estamos ya en niveles empezaron los tipos a largo, pero ahora ya se está aplanando la curva porque el corto plazo ya hay mucha presión y hay una previsión de que lleguen incluso en torno al 2%, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, los precios son muy competitivos, son muy de mercado, dependerá lógicamente del plazo. También, y esto no lo he comentado, vosotros los industriales tenéis la posibilidad, dependiendo lógicamente del interés que tengáis, de subvencionar en todo o en parte el tipo de interés. Si queréis entrar en una determinada plaza o no hacer una determinada obra, dependiendo como sea, podemos verlo, y también en ese sentido podéis vosotros hacer un esfuerzo, lógicamente iría contra vuestro margen sobre esa operación, pero en términos generales las financiaciones y el tipo de interés es bastante más bajo que el que se utiliza, por ejemplo, para financiar un coche, ¿vale? Un vehículo, tanto en los formatos de renting como de préstamo, y al final hablamos de la rehabilitación de una vivienda, que es la parte principal del patrimonio que tenemos todos, ¿no? Con la revalorización que conlleva. Pero bueno, que lo vemos, ¿eh? En cada caso, cuando tengamos las conversaciones ya individuales con cada uno de vosotros, lo vemos y veréis que los precios son totalmente competitivos y muy ajustados para no pedirle nada a la comunidad, ¿eh? Que no hay que olvidar que nosotros no pedimos ninguna compensación comercial, no pedimos que abran cuenta ni contraten nada, con lo cual es muy sencillo. Muchas veces marcan un precio, pero luego tienes que contratar el seguro, fondos de inversión, otra serie de compensaciones, y eso también cambia mucho la visión que tiene la comunidad y el coste que puede tener para la comunidad. Nosotros, como he dicho, solamente financiamos la obra y hay ese tipo de interés marcado que veremos en cada caso, ¿no?
Mira, aquí hay una pregunta de José Miguel que yo no acabo de entenderla. Digo, ¿todo esto se puede saber antes de firmar o aceptar la realización de obras? José Sí, Miguel. yo creo que sí que le entiendo y Ah, lógicamente a José Miguel decirle que sí, ese es un poco el objetivo, es decir, vosotros cuando vais a una reunión de comunidad de propietarios tenéis que ir bien armados con vuestro presupuesto, que eso es 100% de vosotros, donde habéis presupuestado todas las partidas y ha hecho la mejor oferta posible, tanto a nivel constructivo como de precio que hayáis podido llegar. Y luego, adicionalmente, la forma de pago, ¿no? de ese presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde todo esto lo podéis saber de antemano, los gigantes como decía antes Javier, de la mano nuestra y de los asesores que vais a tener. Cada empresa va a tener una persona asignada que le va a tutelar, le va a informar, y luego vais a tener los simuladores para que podáis calcular estas cuotas en las distintas hipótesis de importe, plazo y número de vecinos, con lo cual sí que vais a llegar con toda esta información. Ese es el objetivo, que vosotros cuando lo presentéis pongáis encima de la mesa de la comunidad ese llave en mano, donde esté el proyecto, la gestión y la tramitación de la ayuda, el presupuesto y la ejecución de la obra y la financiación. Ese es el objetivo. y aquí tenemos a Raúl que nos dice, ¿cómo gestionamos la entrega de presupuestos a financiar y qué documentos se precisan? Bueno, para la comunidad de propietarios, para el análisis de la comunidad es muy sencillo. Nosotros pedimos el DNI del presidente que va a firmar y el CIF de la comunidad. Luego pedimos una certificación del acta de la Junta, donde se aprueba el presupuesto, donde se aprueba la financiación, donde se autoriza al presidente a actuar en nombre y representación de la comunidad. Con esa certificación, como digo, de ese acta, para nosotros es el documento esencial, más la identificación de las partes, un extracto de la cuenta corriente de 2 meses y un resumen de las cuentas de los 2 últimos años. Todo esto por protección de datos, sin nombres de personas. Y luego pedimos también, en un modelo normalizado, un certificado de morosidad, donde nos dicen, pues esta comunidad tiene 20 vecinos y hay X porcentaje de incidencia y demás. O sea, hablamos siempre de porcentajes sobre el total, ¿no? Y de incidencia sobre el total. Con lo cual, como podéis ver, la documentación es muy sencilla, ¿no? Mira, una pregunta más de Albert Basols. Dice, los presidentes son recelosos a firmar únicamente ellos. Si existiera alguna morosidad comunitaria durante la financiación, ¿en qué les afecta? Bueno, lo he comentado al principio, no sé si lo había visto antes porque es la pregunta más habitual que suele surgir. Bueno, en primer lugar, el presidente efectivamente es un presidente representativo. No tiene una responsabilidad adicional por el hecho de firmar el préstamo en nombre y representación de la comunidad. Muchas veces es rotatorio, cada año va a ser uno, ¿no? O bianual, o bueno, cada comunidad tiene establecido la renovación de los cargos, ¿no? Pero como digo, no le comporta ninguna responsabilidad adicional, es un propietario más. Y en cuanto al impago, como decía, cuando haya o no financiación, haya o no obra, cuando un propietario impaga la cuota de la comunidad reacciona pues como lo viene haciendo, es decir, le reclama, de oye, ponte al día, y si ya pues persiste en esa actitud, pues ya utiliza las vías legales, ¿no? Los procedimientos de reclamación de cantidad. Pero es lo mismo, es decir, que en ese sentido no cambia la situación frente al vecino que no paga. Bien, mira, una pregunta más. Dice, ¿es necesario que la comunidad tenga una cuenta bancaria propia? Me explico, hay administradores que trabajan a cuenta única. ¿Cómo se resuelve en estos casos el tema económico de la financiación? Nosotros, como digo, giramos el recibo a la cuenta de la comunidad y el administrador lo reparte entre los propietarios y lo hace caer a la cuota ordinaria. Nosotros no abrimos cuenta a la comunidad ni requerimos que abra una cuenta distinta. Nosotros vamos a girar, como digo, el recibo a la comunidad y
y nada más. Es decir, no hay ninguna otra necesidad operativa. Vamos a ver, Raúl Campos dice, nosotros como empresa tenemos responsabilidad de algún tipo en el caso de impago. Bueno, creo que ya también lo has dicho. No, a ver, aquí, y eso es lo que es un poco el corazón de ese acuerdo de colaboración que firmamos entre vuestra empresa y el banco. Lo que se deja claro es que el riesgo de ejecución de la obra es de la empresa, lógicamente que sois las que la hacéis la obra, y el riesgo de impago es del banco, que es quien presta el dinero. Con lo cual ahí es donde se dejan claro las dos responsabilidades. El cumplimiento del contrato, sus calidades, garantías, tiempo de ejecución es una responsabilidad del industrial y responsabilidad ante el impago la asume lógicamente el banco, que es quien está prestando el dinero. O sea que eso es precisamente un poco el corazón del acuerdo. Bueno. A ver, yo si me permitís, querría hacer una pregunta, porque no soy capaz de escribirla, no voy a ser capaz de escribirlo tan rápido. Si me lo permitís, la puedo hacer. Sí. José Miguel, ¿no? Sí, José Miguel. Sí, a lo mejor problema. tampoco es el ámbito, o vosotros sois los que deberíais de contestar, pero a lo mejor tú, Ramón, sí que la sabes. Nosotros gestionamos todo el tema del Next Generation. Se lo presentamos a una comunidad a través de un administrador de fincas o particularmente directamente al presidente de la comunidad de vecinos, de propietarios. Llegamos al momento en que, como todas las comunidades, necesitan 3 presupuestos. Todo el mundo quiere tener 3 presupuestos. Y por siendo aún nuestro presupuesto para nosotros el más económico dentro de nuestra realización de empresa, de nuestros costes empresariales, somos desvinculados del tema porque nuestro precio no es el más económico dentro de los presupuestos que se hayan podido presentar, aun siendo una buena empresa dentro del gremio. No quiero decir que haya sido una empresa fuera del gremio, incluso una del gremio, que tenga todas los parabienes que puedo tener yo o mi empresa o otros del gremio. ¿Qué ocurre con este coste adicional que hayamos tenido nosotros y este esfuerzo que hayamos hecho a la hora de realizar toda la documentación presentada y se nos haya descartado de esta licitación, de esta obra? ¿Tenemos alguna prebenda para poder sufragar este coste que hayamos tenido? Así como los administradores de finca creo que tienen una prebenda para pueden repercutir a la subvención el coste que tengan ellos del gasto económico que puedan llegar a tener. ¿Sabéis algo sobre esto? No sé si me he sabido explicar. A lo mejor soy un poco cándido a la hora de explicarlo, pero creo que eso es una opción que también puede llegar a verse, que nosotros seamos los publicitarios de todo esto, hagamos mucho esfuerzo, pero nuestra función dentro de la empresa, nuestra economía, nos haga hacer un presupuesto pues que a lo mejor la línea sea superior a la de otros presupuestos, aún estando en el mercado. ¿Qué podemos solucionar aquí? Ahí yo por mi parte decirte que, bueno, ese es el riesgo de mercado que nos enfrentamos todos, ¿no? Es decir, Sí. A nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros trabajamos muchas veces muchísimo un proyecto, hemos acompañado desde el principio pues con muchas simulaciones, con mucha información, con asesoramiento y al final pues puede surgir, pues yo qué sé, otra entidad que sin dar todo este tipo de cosas, pues por unos pipos o un medio punto, pues se lleve la operación, ¿no? Es decir, que aquí lo que ha cambiado con Next Generation es el rol, ¿no? Que tiene, que se puede adoptar, que podéis adoptar vosotros como empresa, que es la del agente o gestor de rehabilitación. Si vosotros tenéis el mandato por parte de la comunidad de propietarios de gestionar esa obra como agentes o como gestores de rehabilitación, vosotros sois los que vais a plantear todo lo que necesita la obra. Vais a gestionar y tramitar la ayuda, el tema del el proyecto en primer lugar, luego la ejecución. Y ahí la situación es diferente, lógicamente,
pueden pedir también, aún así, que haya algún presupuesto más, ¿no? Pero también es verdad que eso, cuando la comunidad firma el contrato, ese mandato de gestor o de agente de rehabilitación ya con la empresa, pues ya se está comprometiendo con esa empresa, que probablemente a lo mejor lo que pidan es, oye, pues vamos a pedir algún presupuesto más para ver que el presupuesto está en línea con el mercado, ¿no? Y no difiere mucho, pero sí tenemos la confianza en esta empresa, ¿no? Para que nos acompañe en todo el proyecto, ¿no? Un poco sería esa, las dos pinceladas que por mi parte quería dar, ¿no? El riesgo de mercado, que estamos ahí todos y que muchas veces nos pasa y que no cambia, José Miguel, respecto a la situación anterior, porque seguramente hayas cotizado muchas obras que finalmente no hayáis podido hacer. Y luego la situación de los agentes y gestores de rehabilitación, que bueno, que ya teniendo un contrato con la comunidad, pues esa relación es distinta. También yo no sé, Ramón, si desde el Gremi tenéis otra visión también de lo que comenta José Miguel. A ver, no, estoy totalmente en lo que dices, es decir, esto es la ley del mercado, Sí. No, es que poca cosa se puede hacer ahí. Si no te eligen, no te eligen y tienes que asumir los costes que te produce toda esa operación. No hay más, es que no hay más. Bien, pues gracias. De nada, hombre, Miguel. Lo importante es ir con una propuesta global. Muchas veces no se elige la oferta, y lo hemos visto nosotros muchas veces, la más barata. Lo que se busca es, pues, ese llave en mano global, donde se busca esa profesionalidad, esa confianza, ¿no? En que los que van a gestionar toda la obra de la comunidad son los más idóneos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer valer. Y nosotros os queremos ayudar en ese sentido desde el pilar de la financiación, ¿no? De que la propuesta vaya bien armada. Si a lo mejor hay otra que no lleva la financiación, pues es un valor añadido y muy añadido, porque no es lo mismo presentar solo el presupuesto que decir, oye, esto para que veáis un ejemplo muy sencillo es como en los coches. Cuando uno va a un concesionario, ha elegido la marca y modelo, el vendedor le va a decir, pues mira, te cuesta esto y lo puedes pagar o bien al contado o lo puedes pagar con un renting o con un leasing o con un préstamo flexible, tal. En ese momento está prescribiendo una financiación, porque a él le está ayudando a vender ese coche. Pues en este caso es exactamente, y al final el comprador dice, bueno, ¿y cómo se me queda por mes? Pues esto es exactamente igual. Vosotros estáis prescribiendo la financiación que os va a ayudar a sacar esa obra adelante y que sea vuestra oferta la ganadora. Y os va a decir, oye, pues esto cuesta esto y lo podéis pagar de esta manera. Y eso es un valor muy añadido. Y es ahí donde nosotros os queremos ayudar. Bueno, veo que son casi las 15, vamos un pelín pasados. Sí. Bueno, hay una pregunta de Raúl, que dónde podemos dirigirnos. No os preocupéis porque Ramón os va a hacer llegar toda la información, tanto de Javier como de Victoria, y también la mía, por si necesitáis alguna consulta, para que nos contactéis tanto por correo electrónico como por teléfono y nos pongamos en marcha si tenéis bueno, pues interés en que tengamos esas reuniones ya a nivel individual para seguir avanzando. Muy bien. Bueno, pues gracias José Antonio, gracias a todos y lo dicho, si tenéis alguna pregunta la podéis dirigir directamente aquí a Gremi de Constructores y nosotros os ponemos en contacto con Deutsche Bank. Muchas gracias y hasta la próxima. No hay más. Pues muchísimas gracias a todos. Venga. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Gracias a todos.